¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Uno de los temas más recurrentes de la conversación y análisis en la Cámara de Diputadas y Diputados es la migración. De hecho, la Sala de la Corporación aprobó un proyecto que dice relación con el resguardo a los controles fronterizos, particularmente en el norte del territorio nacional. Vamos a conversar acerca de ello con los diputados Renzo Trisotti y Cristian Tapia. Todo ello después de la siguiente nota. La Sala de la Cámara aprobó por 132 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones una nueva extensión del sistema de infraestructura crítica en la macrozona norte. La medida prorroga su continuidad por otros 90 días. Este mecanismo comenzó a operar tras la publicación del Decreto Supremo 78, el 24 de febrero de 2023. Ya se extendió una vez en mayo, de ahí la necesidad de mantener su aplicación por un nuevo periodo. Esta herramienta entrega facultades a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Según se menciona en la solicitud presidencial, el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías y la protección de las fronteras ha permitido aumentar la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados, lo que justifica su mantención. Bueno, y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto que fue aprobado, despachado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Conversamos acerca de ello, los detalles, con el diputado Renzo Trisotti, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes. Es muy importante poder conversar este tema, que de repente se trata de circunscribir al norte, pero que una migración, la verdad, irregular termina generando efectos en todo el país. Claro, efectivamente, porque este proyecto, además, digámoslo desde el punto de vista quizás de su título, habla de infraestructura crítica, pero está apuntado directamente a mejorar de una u otra forma los controles fronterizos y quizá habilitar un mejor sistema de registro, de control. ¿Si nos puede contar acerca de ello, diputado? Sí. Yo creo que en esto es muy importante tener un poco de historia. Acá hay que recordar que en los últimos 4 años hemos tenido un aumento exponencial del número de personas que ingresan a nuestro país, pero no a través de un paso fronterizo cumpliendo con los requisitos establecidos en nuestra legislación, sino que lo hacen de manera irregular, por cualquier lugar del altiplano, y tiene como epicentro efectivamente la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, que a mí me toca representar. Por lo tanto, cuando tú tienes una dificultad, y quizás hoy día lo estamos viendo producto de la crisis en el sur, esta crisis climática, inmediatamente se buscan ciertas herramientas que tiene el Estado para poder controlar una situación que es excepcional. Y en ese minuto se empezó a mirar al Ejército y a las Fuerzas Armadas. Pero el Ejército no puede atribuirse facultades o comenzar a ejercer ciertas acciones si no tiene un soporte constitucional y legal. Y en ese minuto hay que recordar que en el gobierno anterior se modificó a través de un decreto de que las Fuerzas Armadas pudieran cooperar con Carabineros y con la PDI, pero en temas que en ese minuto fue un avance, pero que a la larga con el tiempo nos damos cuenta que fueron menores, en temas más bien logísticos, de apoyo a Carabineros. Pero esta situación seguía manteniéndose y se empezó a incrementar, por lo tanto ahí hay que recordar que hay un proyecto, porque esto es una moción legislativa de un grupo de senadores liderados por el senador Kenneth Puig, que ve una oportunidad en esta ley de infraestructura crítica, que hay que recordar que en casos excepcionales las Fuerzas Armadas pueden resguardar temas de electricidad, de gas, las líneas de agua potable, los puertos, los aeropuertos. Y ahí se les ocurrió que sea vital para el desarrollo cotidiano o el funcionamiento del país, por llamarlo de alguna manera. Tal cual. Y ahí se dijo, ¿por qué también no incluimos quizás ya no una estructura física, sino que una zona del país como podía ser la frontera? Y ahí surge esta iniciativa. En un principio al gobierno no le gustaba mucho, nosotros presionamos para poder sacar adelante, porque nosotros nos dábamos cuenta, sobre todo a mí representando al norte, que tenemos una crisis durante años producto de esta migración clandestina, que necesitábamos de apoyo. Y esto lo logramos hace unos meses atrás, donde se modificó la Constitución, se le otorga la facultad al presidente de la República para poder disponer
la presencia de las Fuerzas Armadas en esta zona fronteriza, y no únicamente hoy día como fue inicialmente con un tema de cooperación, sino que hoy día pueden retener, pueden detener en ciertas circunstancias. Pero esta normativa duraba 90 días y ese plazo estábamos justo, se va a cumplir en los próximos días, y es por eso que era tan necesario, y así lo pedimos de distintos sectores políticos en el norte del país, de que el presidente nos volviera a solicitar una prórroga por 90 días más. Pero independiente de los resultados que esto ha entregado, de, digamos, el objetivo que tiene, da la impresión de que por sí solo no es suficiente. Sí, yo te diría que no es suficiente. Yo tengo ahí varios puntos. Lo primero, yo creo que es una medida acertada, que hoy día el país no puede bajar la guardia porque estamos muy lejos de haber controlado la situación migratoria. Al día de hoy siguen ingresando una gran cantidad de personas. Han cambiado los modus operandi, se van a otros sectores más alejados de donde está el ejército. Hoy día ya no vemos esa enorme cantidad de migrantes que estaban asentados en Iquique y que generaron graves conflictos con los propios vecinos, sino que hoy día están bajando a Pozo Almonte o Alto Hospicio y se toman buses y para venirse directamente a la zona central del país. Por lo tanto, creo yo que aquí no se puede bajar la guardia, pero aquí estamos muy equivocados y creemos que esta es la única solución al problema. Esto, tal como yo lo señalé el día de ayer, esto requiere de una visión mucho más integral de parte del gobierno. Y así como creo que se debe mantener esta infraestructura crítica, creo que de la misma manera necesitamos respuestas con el gobierno boliviano para lograr las reconducciones de esas personas que están ingresando de manera clandestina, y sobre todo se tiene que reactivar las expulsiones de personas que ingresaron de manera ilegal, porque cuando tú haces un análisis que es numérico, pero te denota cierto flujo. Había una disminución, pero ahí yo tengo una duda enorme respecto de la falta de concordancia entre las cifras que nos entrega el gobierno. Sí, para allá iba justamente porque en el debate quedó claro también que existen muchas diferencias respecto, por ejemplo, de las cifras de personas que ingresan de manera irregular. Hay estadísticas que maneja el gobierno, hay estadísticas históricas que son los registros que tiene la Policía de Investigaciones. Parece que estas cifras no cuadran. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el error? O, voy un paso más allá, quizá, ¿dónde el gobierno debiera colocar un mayor énfasis? ¿Qué cosa debiera mejorar para, de una u otra forma, independiente de que este sea un tema global y, digamos, que requiera muchos más pasos, pero como medida urgente, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué ha hecho mal, quizás? Sí. A ver, en ese sentido yo no me quiero ir a una crítica política, sino que más bien yo creo que para poder planificar para futuro una estrategia que sea eficiente y que sea eficaz, uno tiene que efectivamente tener muy claros los números. Y hoy día efectivamente tenemos una discordancia entre lo que plantea el Ministerio del Interior sobre ciertas cifras que entrega el propio ejército, pero sobre la base de la observación. Hoy día efectivamente el ejército ha visto una disminución de las personas que están ingresando y de eso se hace una estadística. Pero ese número no coincide con quien hoy día es el llamado desde el punto de vista legal de llevar ese registro, valga la redundancia, de las personas que hoy día se están autodenunciando de haber ingresado de manera irregular, como es la Policía de Investigaciones. De acuerdo a las cifras iniciales, el gobierno nos planteaba que desde que está los militares en la frontera ha disminuido alrededor de un 56% los ingresos clandestinos. Pero si nos vamos a las cifras de la PDI, nos dice que es un 26%. Por lo tanto, si este país pretende abordar esto de una manera seria, permanente, lo primero que tenemos que tener es claro cuáles son las cifras que nos permitan poder construir una estrategia de futuro. Por lo tanto, yo creo que esta es una medida acertada y es por eso que lo votamos a favor con una inmensa mayoría. Solo no estuvieron de acuerdo algunos parlamentarios, principalmente del Partido Comunista, que lo votaron en contra, pero esto tiene que, vuelvo a repetir, esto requiere de una integralidad. Acá nosotros seguimos esperando una respuesta favorable respecto, o más bien los avances con Bolivia. Yo destaco que Chile, no teniendo relaciones diplomáticas con Bolivia, hoy día veamos al subsecretario del Interior que está teniendo la capacidad de sentarse con autoridades bolivianas y poder suscribir una serie de acuerdos en materia de principalmente de ciertos delitos que se están generando en la zona transfronteriza. Pero acá el tema de fondo es cómo poder trabajar de la mano
para poder lograr esa reconducción de esas personas que ingresan de manera irregular y donde la propia ley migratoria por primera vez le estableció al gobierno chileno que puede decirle, señor, usted está ingresando de manera irregular a nuestro país, se devuelve por donde vino. Eso hoy día no se está pudiendo ejecutar debido a la negativa de miles de casos por parte del gobierno boliviano y eso requiere de una conversación y una futura evolución. Pero va de la mano también con expulsiones. Sí, brevemente usted también planteó en el debate que quizá el tema de los pasos fronterizos, habilitar más pasos, mejorar justamente el funcionamiento de los mismos, ¿podría en parte ayudar a este tema? Sí, a ver, lo que yo creo es que, a ver, esta nueva normativa nos ha permitido poder mejorar las condiciones de habitabilidad. Hace un tiempo atrás, la verdad, era bastante complejo ver al ejército, y yo les digo, yo estuve el jueves pasado justamente en Colchane, pero sucesivamente voy. Tú veías a los militares en un container de segunda mano, con una litera, un catre de campaña, con un baño químico afuera, es decir, tú no tenías las mínimas condiciones de habitabilidad para poder ejercer esa función. Esta normativa permitió que el día jueves se entregaron estos nuevos puestos de observación militar que tienen las últimas tecnologías, que permiten una interconexión ocupando medios que antes en definitiva no teníamos. Yo creo que eso es sumamente positivo, pero acá el modus operandi de estas bandas criminales va mutando. Acá no solamente tenemos el problema de los ingresos clandestinos, acá tenemos contrabando, acá tenemos bandas criminales que están operando en estas zonas. Por tanto, en esta nueva estrategia que tiene que tener el gobierno, tienen que haber ciertos componentes de manera permanente. No sacamos nada con generar verdaderos elefantes blancos si acá no hay mantención. Esto va a ser un punto clave en la discusión del presupuesto. Pero además, el ejército en algún minuto va a tener que salir de la frontera. ¿Quiénes van a quedar? Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, hay un enorme desafío de una mayor coordinación, pero además de poder ir también incrementando el estándar y de generar una inversión en Carabineros y en la PDI, que hoy día uno evidentemente ve una diferencia y que para tener un horizonte de largo plazo, de que esto sea eficiente en el tiempo, por supuesto también tienes que invertir en nuevas tecnologías y empezar a discutir de una vez por todas qué es lo que va a pasar. ¿Vamos a tener una policía fronteriza o, como lo ha planteado el gobierno y que yo estoy de acuerdo, hay que utilizar ya sea al ejército o a propios carabineros que tengan un área especial que esté destinada a un control en las zonas del altiplano, en las zonas de frontera? Un tema que obviamente queda sobre la mesa y que es de bastante más largo aliento y obviamente implica también una inyección presupuestaria importante. Así es. Diputado Renzo Trizzotti, le agradecemos haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, nosotros los seguimos revisando. Y nosotros seguimos revisando este tema aquí en Puntos de Vista. La conversación ahora es con el diputado Cristian Tape, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición del programa. No, gracias por usted por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este tema porque es claramente una de las prioridades a nivel país el tema de la migración. Este proyecto de ley, claro, tiene un nombre distinto, habla también del resguardo de la infraestructura crítica, pero apunta derechamente a lo que significa el ingreso de personas por los pasos fronterizos. A su entender, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos mejor que hace un año atrás? Las últimas cifras, ¿podemos decir que avalan que se ha hecho bien el trabajo? Sin lugar a dudas que hemos mejorado. No es todo lo que se requiere para la zona norte. Nosotros somos de la región de Atacama y estamos muy cerca de las fronteras tanto de Arica, Parinacota, como en la región de Tarapacá, Antofagasta, pero también en Atacama. Entonces, lo que nosotros teníamos a principios del año pasado era un ingreso, pero descomedido, de personas que venían principalmente de Venezuela, pero también de otros países como Colombia, Perú, en mínimas cantidades. Y fue una larga discusión que tuvimos nosotros con el gobierno pidiéndole, inclusive en algún momento diciendo, mira, nosotros no vamos a votar los estados de excepción de la zona macrosur si no protegemos bien la frontera. Y eso se ha dado. Y sin lugar a dudas que faltan más medidas, falta más tecnología, faltan más sistemas de cámara, faltan más dron,
pero yo creo que se está haciendo un trabajo. Por ejemplo, cuando uno escucha a gente de oposición dice aquí no se ha hecho nada, no, eso es totalmente falso. Y uno lo ve en terreno, si no es que uno se lo tengan que decir teóricamente de un escritorio, sino que uno lo ve de terreno y uno ve también cómo ha ido bajando la cantidad de migrantes que han llegado a nuestras regiones, porque es un paso obligado luego pasar por nuestras regiones. Muchas veces se han venido al centro o a Santiago, pero yo creo que falta avanzar mucho para tener lo óptimo, que es 100% que entren solamente la gente que viene en forma legal y no los que vienen en forma ilegal, porque todos sabemos, y no es un misterio, que la gente que viene, la mayoría en forma ilegal, es porque muchos son delincuentes. Y ese es el problema y el flagelo que tenemos hoy día en nuestro país. Ahora, diputado, respecto a las cifras, parece que se ha generado o se está instalando cierta polémica porque, claro, los últimos datos que entrega el gobierno no estarían de la mano con la información oficial en registros que lleva, por ejemplo, la Policía de Investigaciones. ¿Hay allí una diferencia muy grande o es una, digamos, forma distinta de apreciar las cosas como están ocurriendo? Yo creo que es forma distinta de apreciar las cosas, porque los mecanismos, claro, cada uno tiene un mecanismo de cómo ingresan, de la fórmula. El tema es que los dos coinciden que estadísticamente ha disminuido el ingreso de personas ilegales y han retenido a muchas personas, otras las han devuelto de ahí mismo de los pasos fronterizos. Y en ese sentido yo creo que aquí no hay nada que la Policía de Investigación, el gobierno esté ocultando, porque si lo hacen también sería engañarnos a nosotros mismos. O sea, cómo poder tener un dato duro para poder mejorar la gestión, y yo creo que en eso el gobierno ha sido súper implacable en poder trabajar en esa materia. Y ahora, ¿cómo se trabaja de aquí a futuro para que, por ejemplo, con esta prórroga, bueno, acá son 90 días, es diferente al estado de excepción de la macrozona sur, que son cada 15, pero en ese caso ya vamos en 30 prórrogas. ¿Cómo hacemos para que este tema en la zona norte no se convierta en en la presentación de prórrogas permanentes sin que se pueda mejorar el tema, digamos, de fondo? Yo sé que, claro, no depende 100% del gobierno chino porque la gente que entra viene del extranjero, pero mejorar los controles. Justamente, yo creo que si nosotros no tenemos un buen entendimiento con nuestros vecinos, con Bolivia, con Perú, esto se puede tornar eternamente la solicitud de estos estados, de esta protección. Entonces ahí uno tiene que buscar los mejores mecanismos. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que buscar pero todas las posibilidades para poder tener esta relación. Si nosotros, vuelvo a insistir, tenemos una buena relación, una buena coordinación con Bolivia y con Perú, yo creo que este tema se nos puede facilitar el que ingresen más personas. Hay una buena señal que ha manifestado Venezuela, que está saliendo de un pozo que la cual lo veía muy lejos que salieran, y ahí hay una base muy importante. En la medida que Venezuela mejore sus condiciones económicas, sus condiciones sociales, sin lugar a duda vamos a tener menos personas en la frontera tratando de ingresar a nuestro país. Y desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el gobierno, ¿cuál a su juicio, usted es parlamentario justamente de la zona, las medidas más urgentes para adoptar? Quizá la modernización de los pasos fronterizos, el aumento de los controles. ¿Por dónde tendría que ir o cuáles son las urgencias más, digamos, presentes en el territorio hoy en día? Yo creo mucho en la tecnología. Yo creo en los drones. Los drones tienen una capacidad y un radio para captar a las personas que tal vez nos podemos evitar 100 o 200 efectivos de seguridad solamente con la tecnología. Y en ese contexto yo creo que debemos tener e impulsar a través del gobierno este tipo de tecnología. Y acá hay un tema re importante que muchas veces se deja fuera. El norte de Chile fundamentalmente tiene sus riquezas mineras y tiene empresas, pero que son súper solventes y que año a año tienen tremendas utilidades gracias a nuestra minería. Pero yo no los veo en este tema. Yo lo veo un poco alejado. Entonces, tenemos que golpear las puertas de las grandes empresas mineras y decir, oye, vengan para acá. Ustedes son parte también, porque sus trabajadores viven en el norte, porque sus trabajadores están en la faena, porque ellos viajan hacia el norte. Entonces, ya, pues, entre todos hagamos una agresiva, digamos, para evitar el tema de la delincuencia, para evitar el tema de los migrantes en base a tecnología. Yo creo que las empresas mineras no se debiesen negar
a invertir en tecnología para nuestro país. Ahora, claro, porque todo eso tiene un costo. Usted dice, claro, la participación de la empresa minera, pero la empresa minera tendría que desembolsar cierta cantidad para poder dotar de tecnología en este apoyo. Lo propio en el caso, por ejemplo, del funcionamiento de los drones. Si mal no recuerdo, en su minuto en otro tipo de debates, la propia ministra Toá ha señalado que, por ejemplo, el dotar de cámaras a personal de carabineros para distintos operativos tiene un costo que aumenta más todavía cuando son las cámaras de visión nocturna. Acá, obviamente, el tema de la frontera, claro, también bueno, o sea, hay plata que gastar. Sí, lógicamente. Bueno, yo tuve la fortuna de trabajar 20 años en la minería, dirigente sindical, estuve en negociaciones colectivas y sé los recursos que gana la empresa minera. O sea, para ello, esto, como un buen chileno dice, un pelito en la cola, y por lo demás una inversión, y una inversión para proteger también su recinto y una inversión para proteger a sus trabajadores y el rol social que también que tienen que tener la empresa minera en Chile. Y ahora, desde el punto de vista del trabajo que ha desarrollado el ejército, ¿cuál es la evaluación que usted hace? Yo creo que ha sido positiva. Es un trabajo que no... Porque, perdón, era resistido por parte del oficialismo al principio, a autorizar que el ejército tomara esas funciones. Claro, pero por parte nuestra, nosotros que somos parlamentarios del norte, nosotros siempre dijimos, oye, necesitamos a los militares resguardando nuestra frontera. ¿Por qué? Porque eso también lográbamos sacar al contingente de carabineros para llevarlo a la ciudad, para llevarlo a las poblaciones y seguir combatiendo el crimen organizado, la delincuencia. Ahora, a mí también me gustaría que a lo mejor 1 o 2 militares estuvieran en las carreteras donde están los retenes de carabineros, porque tenemos una tremenda falencia, que no tenemos los controles carreteros. Si uno se va entre, no sé, Copiapó y La Serena, pasa por Vallenar, ahí tenemos 2 retén y el control es, pero nulo. ¿Por qué? Por falta de contingente. Y qué mejor tener en esos retenes tecnología, pero también tener efectivo del ejército resguardando nuestros caminos. ¿Va a ser clave la ley de presupuesto? Sin lugar a dudas. Cómo podamos redistribuir la ley de presupuesto, pero recordemos que también el próximo año, el año 2025, entra en vigencia los recursos del royalty para que los gobiernos regionales, los municipios, a través de esos recursos que son a libre disposición y que no son recursos pocos, también pueden invertir en seguridad. Perfecto, diputado Cristian Tapia, le agradecemos el haber conversado ahí con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia, lo que analiza la Cámara de Diputadas y Diputados aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.